En el tema 2 corresponde al desarrollo de la temática relativa a los elementos químicos, en la cual se estudiarán conforme a la periodicidad y su importancia económica, industrial y ambiental. Al introducirnos en este tema veremos que la parte fundamental para el estudio de los elementos químicos es la tabla periódica. Podemos decir que la tabla periódica es la base de la química inorgánica, de aquí su importancia, ya que es innegable el hecho de que ha servido de apoyo a los científicos y desde su creación y evolución ha servido para organizar de una manera estructurada los elementos que existen. Todo esto de acuerdo a las diferentes propiedades químicas que tiene cada elemento, por lo que podemos decir que cada tabla periódica de los elementos químicos es una forma gráfica de representar y ordenar los elementos, dando conocimiento de sus propiedades periódicas. Para el estudio de este tema, continuaremos con la misma mecánica anterior, con un breve bosquejo introductorio que permita al estudiante tener una guía como recordatorio del tema a estudiar. Comencemos. Tema 2. Elementos químicos. 2.1. Periodicidad química. 2.1.1. Desarrollo de la tabla periódica moderna. En la estructura atómica, la teoría aceptada hoy es que el átomo se compone de un núcleo de carga positiva formado por protones y neutrones, alrededor del cual se encuentra una nube de electrones de carga negativa. El núcleo atómico, el núcleo del átomo, se encuentra formado por protones, partícula de carga eléctrica positiva, neutrones, partículas carentes de carga eléctrica, y electrones, que son partículas de carga eléctrica negativa. La cantidad de protones contenidos en el núcleo del átomo se conoce como número atómico. Hablando un poco de la historia de la teoría atómica, el concepto del átomo existe desde la antigua Grecia, propuesto por los filósofos griegos Demócrito, Leucipo y Epicuro. Sin embargo, no se generó el concepto por medio de la experimentación, sino como una necesidad filosófica que explicara la realidad, ya que, como proponían estos pensadores, la materia no podía dividirse indefinidamente, por lo que debía de existir una unidad o bloque indivisible e indestructible, que al combinarse de diferentes formas, creara todos los cuerpos macroscópicos que nos rodean. Al pasar del tiempo se ha tenido una evolución del modelo atómico que se ha tenido a lo largo de la historia y ha variado de acuerdo a los descubrimientos realizados en el campo de la física y de la química. De lo anterior, se han desarrollado diferentes modelos atómicos propuestos por los científicos de diferentes épocas. Algunos de ellos son completamente obsoletos para explicar los fenómenos observados actualmente. Algunos modelos atómicos son el de Demócrito, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y Schrödinger. 2.1.1. Desarrollo de la tabla periódica moderna. La tabla periódica de los elementos clasifica, organiza y distribuye los distintos elementos químicos conforme a sus propiedades y características. Su función principal es establecer un orden específico agrupando elementos. La historia de la tabla periódica está íntimamente relacionada con varios aspectos del desarrollo de la química y la física. El descubrimiento de los elementos de la tabla periódica, el estudio de las propiedades comunes y la clasificación de los elementos, la noción de la masa atómica y las relaciones entre la masa atómica, el número atómico, las propiedades periódicas de los elementos y el surgimiento de nuevos elementos. Aquí les dejo la cronología de las diferentes clasificaciones de los elementos químicos. La ley de la conservación de la materia nos indica que en cualquier transformación de la materia, esta no se crea ni se destruye, solo se transforma. Antonio Lorenzo Lavoisier formuló esta ley, la cual se puede constatar al observar que la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos. A partir de la teoría atómica de Dalton, los químicos intentaron conjugar las masas atómicas de los elementos con sus propiedades y empezaron a clasificar los elementos por sus propiedades análogas. La primera clasificación de elementos conocida fue propuesta por Anthony Lavoisier, quien propuso que los elementos se clasificaran en metales, no metales y metaloides, o también conocidos como metales de transición. Triadas de Dobrynia. Fue en 1829 cuando el químico alemán Dobrynia realizó el primer intento de establecer una ordenación en los elementos químicos, haciendo notar en sus trabajos las similitudes entre los elementos cloro, bromo y el iodo, por un lado, y la variación regular de sus propiedades por otro. Una de las propiedades que parecía variar regularmente entre estos era el peso atómico. Ley de las octavas de Newlands. John Alexander Reina Newlands fue un químico analítico inglés que preparó en 1864 una tabla periódica de los elementos según establecidas sus masas atómicas y que señaló la ley de las octavas, según la cual cada 8 elementos se tienen propiedades similares. Por otro lado encontramos la tabla de Mendeleev,
Dmitri Ivanovich Mendeleev fue un químico ruso que nació el 27 de enero de 1834 en Tombolsk y murió el 20 de enero de 1907 en San Petersburgo. Es famoso por el descubrimiento del patrón subyacente en lo que hoy en día se conoce como tabla periódica de los elementos. Su principal investigación fue la que concluyó con la enunciación de la ley periódica de los elementos químicos, más conocida como tabla periódica, y que se basó en el sistema periódico que recibe su nombre. Con dicha tabla, Dmitri Mendeleev consiguió realizar una clasificación definitiva de los elementos. El sistema periódico de Mendeleev clasifica todos los elementos químicos, tanto naturales como creados en base a su peso atómico, de forma creciente. De esta forma se ubican en la misma columna aquellos elementos que tengan algo en común, y con ello se logró que aquellos elementos que con un comportamiento químico parecido se localizaran en la misma columna. En 1913, un brillante científico inglés, Henry Moseley, basándose en experimentos con rayos X, descubrió en el espectro atómico de los elementos que a medida que crecía el número atómico de los elementos, las líneas de cada serie o banda se desplazaban en forma regular en dirección a las longitudes de onda decreciente. Esto significaba que los números atómicos de los elementos estaban relacionados en forma inversa con sus longitudes de onda y naturalmente en forma directamente proporcional a sus frecuencias de radiación. Las propiedades físicas y químicas de los elementos son funciones de las configuraciones electrónicas de sus átomos, las cuales varían periódicamente al aumentar el número atómico, postulado conocido como la ley periódica de Moseley. 2.1.2 Clasificación periódica de los elementos. El sistema periódico actual, debido esencialmente a Werner y Panet, se basa en la ordenación de los elementos químicos según orden creciente de números atómicos, ya que se ha mostrado que las propiedades químicas y algunas propiedades físicas dependen de la configuración electrónica de la última capa de los átomos. La tabla periódica actual, también conocida como tabla de Werner-Panet, está formada por los 112 elementos que se conocen, o más bien que se admiten, aunque ya hay suficientes evidencias de elementos sintetizados hasta el número 118, que hoy por hoy no están oficialmente nombrados por la IUPAC actualmente. Está constituida por 7 periodos organizados en filas y 18 grupos en columnas. Además, se suele sacar de la tabla una pequeña tira con 2 filas de 14 elementos simplemente por razones prácticas. Estas son las llamadas tierras raras, formadas por los grupos de elementos llamados lantánidos y actínidos. Los elementos están distribuidos en filas horizontales denominadas periodos y se enumeran del 1 al 7 con números arábigos. Los elementos de propiedades similares están reunidos en 18 columnas verticales que se denominan grupos o familias, los cuales están identificados con números arábigos o con números romanos y distinguidos como grupos A y grupos B. A las columnas verticales de la tabla periódica se les conoce como grupos o familias. Hay 18 grupos en la tabla periódica estándar y muchos de estos grupos corresponden a conocidas familias de elementos químicos. La tabla periódica se ideó para ordenar estas familias de una forma coherente y fácil de ver. Todos los elementos que pertenecen a un grupo tienen la misma valencia atómica, entendido como el número de electrones en la última capa, y por ello tienen propiedades similares entre sí. En la tabla periódica, los elementos están ordenados de forma que aquellos con propiedades químicas semejantes se encuentran situados cerca uno de otro. Los elementos se distribuyen en filas horizontales llamadas periodos. Pero los periodos no son todos iguales, sino que el número de elementos que contienen va cambiando, aumentando al bajar en la tabla periódica. El primer periodo tiene solo 2 elementos, el segundo y el tercer periodo tienen 8 elementos, el 4 y quinto periodo tienen 18 elementos. El sexto periodo tiene 32 elementos y el séptimo no tiene los 32 elementos porque está incompleto. Estos dos últimos periodos tienen 14 elementos separados para no alargar demasiado la tabla y facilitar su trabajo con ella. La tabla periódica se puede también dividir en bloques de elementos según el orbital que estén ocupando los electrones más externos. De acuerdo al principio de Aufbau, está dividida en 4 bloques dependiendo del subnivel en que se encuentre colocado el electrón diferencial. Los bloques o regiones se denominan según la letra que hace referencia al orbital más externo, S, P, D y F. Podría haber más elementos que llenarían otros orbitales, pero no se han sintetizado o descubierto. En este caso,
se continúa con el orden alfabético para nombrarlos: bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. 2.1.3 Propiedades químicas y su variación periódica, tendencias generales y por grupo. Propiedades periódicas. En la actualidad se acepta que la ordenación de los elementos en el sistema periódico está relacionada con la estructura electrónica de los átomos de los diversos elementos, a partir de la cual se pueden predecir sus diferentes propiedades químicas. Las propiedades periódicas más importantes son el radio atómico y el radio iónico, la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad y el carácter metálico. Estructura electrónica, distribución de los electrones en los orbitales del átomo. Llamamos estructura electrónica o configuración electrónica a la distribución de los electrones de un átomo en los distintos niveles y subniveles. El radio atómico está totalmente definido como la mitad de la distancia entre dos núcleos de dos átomos adyacentes. Diferentes propiedades físicas, densidades, punto de fusión, punto de ebullición, están relacionadas con el tamaño de los átomos. Identifica la distancia que existe entre el núcleo y el orbital más externo de un átomo, y por medio del radio atómico es posible determinar el tamaño del átomo. Energía de ionización. Se define como la cantidad mínima de energía que hay que suministrar a un átomo neutro gaseoso y en estado fundamental para arrancarle el electrón enlazando con menor fuerza. Es decir, mide la fuerza con la que está unido el electrón al átomo. Se forma un ion con carga positiva y se le conoce como un catión. Afinidad electrónica. Es la tendencia de un átomo a ganar electrones para formar un ion negativo. Es la energía que se desprende o se absorbe cuando un átomo gana un electrón y se transforma en un ion negativo. Si al ganar un electrón se desprende energía, la afinidad electrónica es positiva y el ion formado es estable. Si por el contrario se absorbe la energía, la afinidad electrónica es negativa y el ion formado es inestable. Electronegatividad. La electronegatividad de un elemento mide su tendencia a atraer hacia sí electrones cuando está químicamente combinado con otro átomo. Cuanto mayor será su capacidad para atraerlos. El concepto de la electronegatividad es muy útil para conocer el tipo de enlace que originan dos átomos en su unión. Carácter metálico y no metálico. El carácter metálico se refiere a qué tan marcadas son las propiedades metálicas o no metálicas con respecto a otros elementos. Los metales son los elementos que tienen tendencia a perder electrones, formando iones positivos. Este proceso se llama oxidación. Por el contrario, los no metales ganan electrones, reduciéndose. 2.1.4 Elementos de importancia económica, industrial y ambiental en la región o el país. Los elementos constituyen un gran sustento económico a México, ya que estos son los que usan para el desarrollo en los avances del país, brindando muchas aportaciones en diversos campos como la mecánica, metalurgia, joyería, electricidad, tecnología, entre otras cosas. En la actualidad, el país es un importante productor de oro, plata, cobre, plomo, carbón, hierro y azufre. La localización de estas riquezas se encuentran principalmente en las zonas montañosas del norte del país. De los elementos de importancia en cuanto a la economía son hidrógeno, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. En cuanto a los elementos de importancia industrial podemos mencionar algunos como lo son aluminio, cobalto, mercurio, antimonio, plata, cobre, plomo, hierro y oro. Hoy en día, la industria química es un importante sector industrial presente en la mayoría de países, dando que dinamiza el crecimiento económico, genera empleo y ofrece diversidad de productos. Con este último subtema concluimos el tema 2, haciéndoles notar que es fundamental el aprendizaje de la tabla periódica de los elementos químicos, que este será la base para el aprendizaje de los temas 3 y 4 del programa, recordándoles que tendrán que apoyarse con la bibliografía consultada para los temas anteriores, así como en la búsqueda de información en algunos sitios y páginas web, sin descuidar su participación en los foros programados en la aula virtual y la comunicación permanente con el maestro para cualquier duda o consulta de la temática de la asignatura. La estructuración y contenidos del presente video fue realizada a través de la información consultada en algunas de las fuentes de información marcadas en el programa de estudios Fundamentos de Química para la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial.